Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de nuestras entrevistas a personalidades, a personas que nos tienen algo que decir en nuestro convivir, en nuestra sociedad, y que mucho nos ayudan a esclarecer temas que tienen que ver con aspectos que es necesario saber. En esta oportunidad, amigas y amigos del Portal, nos visita el doctor César Cárcamo. El doctor César Cárcamo es un médico conocido en el gremio, en el país en general. Es un anestesista, es un médico que se ha especializado en esto de la medicina del dolor, ¿no? Esto que nos ha llamado mucho la atención. Es una persona muy destacada en esa faceta, ¿no? Trabaja precisamente actualmente en el Hospital del Salvador, en algo que se puede denominar alivio del dolor, digamos. Es algo bien interesante para nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en Chile y en el extranjero. Es interconsultor, por supuesto, de establecimientos importantes, la Clínica Dávila, Santa María, la fundación que tiene que ver con el cáncer. ¿Cómo se llama, doctor, esa fundación? Tengo entendido que se llama Arturo Pérez, ¿no? Una cosa así. Fundación Arturo López Arturo Pérez. Arturo Entonces, esa es la López persona Pérez. que nos visita. Doctor César Cárcamo, muy agradecido, muy bienvenido al Portal Citerior. Muchas gracias por la invitación y para Okay. poder conversar en este tiempo que tenemos sobre este tema que es que tiene mucho interés, no solo desde el punto de vista médico, sino que también hay un aspecto respecto a la vida y al dolor en general. ¿Cuál Claro, es el porque, concepto de dolor? ¿Cuál es el espacio que tiene el dolor en la vida de las personas? claro. Bueno, por ahí podríamos empezar, doctor. El dolor. Bueno, el dolor es una palabra mágica, ¿sabes? Porque todos tenemos dolor, todos conocen el dolor físico, pero también el dolor espiritual. En fin, podemos darle vuelta a este tema. Pero, a ver, empecemos por lo más difícil, creo yo, doctor. ¿Cómo caracterizar esto del dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Cómo lo podría usted definir en palabras simples para poder adentrarnos en este tema tan interesante? Bueno, el dolor finalmente es una percepción. Claro, Eh, si bien hay mecanismos físicos que se gatillan a lo largo del trayecto de los nervios periféricos, que son los nervios que están por fuera de la médula, ¿no es cierto?, por fuera del cerebro, y de ahí se gatillan, llegan hasta la médula y ahí siguen una serie de vías hasta llegar a la corteza sensorial, donde se percibe el dolor. Ahí realmente la persona puede decir que siente dolor. Mientras no llegue a la corteza, a nivel más a nivel de la base del tronco cerebral, pueden aparecer sensaciones claro, desagradables, que muchas claro, veces acompañan al dolor. Por ejemplo, cuando el dolor es muy intenso, puede haber sensación de náuseas. Eh, puede haber, ¿no es cierto?, cambio en el pulso cardíaco. Puede haber tanto como aumento del pulso, taquicardia, o claro, puede haber disminución del pulso, bradicardia, que incluso puede ser tan baja la frecuencia que es insuficiente la cantidad de oxígeno que le llega al cerebro y el paciente puede perder el conocimiento. Por eso que puede haber pérdida de conocimiento frente a un dolor muy intenso, por estos mecanismos claro. que se producen, ¿no es cierto?, a nivel subcortical. Pero Claro. finalmente es una percepción. Y al Ajá. ser una percepción, comparte junto con otras percepciones una suerte de modulación
está siendo modificada. Por ejemplo, la atención que uno le coloca. Yo recuerdo cuando todos nosotros cuando chicos, probablemente los chicos de ahora no, pero nosotros Claro. tenemos Los más más años, que no viejitos, había los tanta más viejitos. disponibilidad, ¿no es cierto?, de atención médica domiciliaria. Eh, Muchas veces sufrimos, por ejemplo, de dolor de oídos, Ujú. dolor de muela, y por alguna razón uno tiene la percepción que en la noche duele más o dolía más, el dolor de Ajá. oídos se acentuaba. Y no tiene que ver con el ciclo luz-oscuridad, tiene que ver esencialmente con la focalización que uno tiene y la ausencia o no de estímulos que puedan producir una distracción. En el día hay muchas distracciones y por lo tanto, si bien hay dolor, el cerebro se focaliza menos y se distrae. Se Entre otras distrae. cosas, por ejemplo, eso tiene aplicaciones prácticas. Personas que tienen dolor crónico y están en la casa y pueden, digamos, no tienen un impedimento físico para trabajar, sino que tienen un impedimento en que el dolor les limita, pudieran de alguna manera volver a trabajar en una jornada parcial, una reubicación, y yo los entusiasmo a los pacientes, oiga, salga de la casa, vuelva a trabajar. Si el jefe es pesado, mejor. ¿Por qué me dice doctor? ¿Por qué usted quiere que yo siga sufriendo, sufra más? Lo que pasa es que en su trabajo usted va a tener distracciones, va a tener que hacer tareas, va a tener al jefe, va a tener a otros compañeros. Y eso va a hacer que su cerebro esté menos focalizado en su dolor y no todo circule alrededor del dolor, porque si está en la casa y está solo, va a estar segundo, minuto, hora tras hora, pendiente cuánto Claro, le duele, si le va a doler más, si me mueve me duele, ¿me entiendes? Entonces, claro. hay una forma de volver a deshacer Deshacer, el claro. fenómeno. Cuando hablemos de dolor crónico, hay un fenómeno que subyace a eso, hay que intentar deshacer ese fenómeno, despegar lo que se pegó mal a nivel central, por así decirlo. Claro. eh, es importante el poder distraer a los pacientes. Ahora bien, usted me habla, doctor, de una especie del rol básico que juega el cerebro, digamos. Porque si uno distrae al cerebro, entonces deja a la persona de preocuparse y de sentir quizás menos dolor. ¿Tendrán razón entonces esas culturas orientales, ¿no es cierto? Esas terapias que tienen los orientales, que a uno lo hacen pensar de que ellos se preocupan, como usted dice, del cerebro más que de la enfermedad en sí, que la herida que produce el dolor. Me da la impresión de que por ahí va su afirmación, ¿no? Sí, primero decir de que desconocemos mucho de la medicina tradicional asiática, china, tibetana, coreana, hindú. Desconocemos, al menos nosotros los occidentales. Yo creo que ahí hay una fuente de conocimiento que nos puede ayudar mucho en lo que es el manejo del dolor. Hay algunas cosas que llegaron a Occidente en la década de los 70 y 80 que del punto de vista académico se fueron desarrollando, se fueron eh, haciendo como más fácil, de tal manera de que por vía de centros de estudio se pudiera popularizar, masificar alguna de esa enseñanza. Por ejemplo, lo que es la meditación, finalmente hay un desarrollo en que hay escuelas que te enseñan a técnicas de meditación, pero muy básicas, muy simples, y que tienen importancia, por ejemplo, para disminuir el estrés, mejorar el rendimiento y para poder también lidiar con el dolor crónico. Ajá, Está la más conocida, la es el mindfulness, pero hay varias. claro. Pero yo estoy muy interesado en ese tema, no me puedo sacar de la cabeza Sí, varias explicaciones. Por a ejemplo, ver, si uno va a la nieve, a la sí, montaña, uno ujú, se abriga, claro, porque el frío produce dolor. El frío intenso, claro, uno toma un hielo, lo toma en los dedos y a los pocos minutos uno tiene que soltarlo porque empiezan a doler los dedos. Los dedos se empiezan a congelar y duelen. Y es un claro, mecanismo de dolor, de transmisión por ciertos receptores que uno tiene de temperatura. También como, a su vez, el calor también duele. Por ejemplo, si uno toca algo muy claro, caliente, obviamente
queda doliendo, incluso puede claro, producir una quemadura. claro. Eh, pero hay monjes tibetanos, hay gurús, hay gente que por vía de la meditación y con algunos cambios que se producen a nivel cerebral, producto de años de entrenamiento, pueden soportar sin ropa, desnudos, Ujú, fríos que nosotros no podríamos tolerar. ajá, Y no tienen dolor. De hecho, se la ha estudiado. Han ido a Estados Unidos y se han hecho estudios del cerebro en tiempo real, por un medio que no es tan caro y que disponemos en Chile de esos medios, de una resonancia nuclear magnética, pero que mide la actividad cerebral y se ven cuáles zonas del cerebro se están activando en ese momento y cuáles no. Y se ha visto que estas personas, estos monjes, activan ciertas zonas que para nosotros son muy difíciles de activar o no podemos activar. Entonces, hay ahí un entrenamiento, hay un conocimiento antiguo, ¿no es cierto?, que produce cambios, modifica nuestro sistema nervioso central, nos permite hacer eso, permite tolerar mucho mejor el dolor. Piensa tú también algo que era de los cómics, de la revista de cuando chico, los claro. faquires, Los faquires, exactamente los eso. faquires, Los faquires, personas que sobre camas con clavos, ¿no es cierto?, que te clavos. producen mucho dolor, eran capaces de acostarse, o que los faquires modernos se agarran la piel, ¿no es cierto?, y se entierran unos clavos, incluso se pueden colgar de la piel, cosa que sería Exactamente. horriblemente doloroso para nosotros. Entonces, hay ahí, ¿no es cierto?, un desarrollo que tenemos mucho que aprender Un nosotros los dominio, occidentales. doctor, un dominio del cuerpo, quizás, ¿ah? Quizás los orientales han desarrollado más técnicas para el dominio del cuerpo, el ¿Sí? cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, usted dice que hay unas partes, algunos rincones de nuestro cerebro que podrían contener algunas células que son las que están directamente relacionadas con ello. Y si uno las domina o las maneja, ¿no es cierto? Podría repercutir en la sensación de dolor, tal como usted lo Fíjese plantea, que ¿no? conversando hace muchos años sí, nosotros tenemos un desarrollo que ellos lo tienen muy poco. Por ejemplo, ellos nos entregaron la acupuntura. Ellos incluso pueden hacer pequeñas cirugías sin anestesia general con acupuntura, Ajá, cosa que nosotros no claro, podemos. La claro. acupuntura nos sirve a nosotros. De hecho, es una práctica, ¿no es cierto?, complementaria de salud, que incluso es bastante útil, tiene aplicaciones. Ciertas jaquecas se manejan muy bien con acupuntura. Algunos dolores de espalda, lumbago también. Otros no tanto, pero está demostrado que sirve. Fíjense que Ajá. los asiáticos están muy interesados en un desarrollo nuestro, que es la hipnosis. Y curioso, ¿no? En Asia hay muy poco desarrollo de la hipnosis, que viajan y actúan por mecanismos que también no son muy conocidos y que la hipnosis también sirve, por ejemplo, para el dolor. Hay técnicas de alivio Abstraerse el dolor, al claro, dolor. Eh, claro. yo hace muchos años atrás con mis pacientes, los pacientes que ya había un tope con los fármacos y había mucho componente de angustia o depresión, yo con ellos le hacía sesiones de inducción hipnótica y manteniendo, ¿no es cierto?, en forma sistemática estas sesiones, entregándole un CD para que lo escuchen en la noche y ahí tener las sugestiones. En el largo plazo también tiene efecto la hipnosis. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Todo lo que es las técnicas de meditación, de mindfulness, todo lo que tiene que ver con la acupuntura, con la hipnosis y con otras numerosos desarrollos que no son fármacos, pero que finalmente siempre, siempre, ojo con lo que voy a decir, siempre, todas esas técnicas hacen que se liberen ciertos péptidos, ciertas sustancias en ciertas zonas del cerebro. O sea, en la práctica son como un fármaco que produce la liberación de otro fármaco interno nuestro, ¿no es Químicos, cierto?, que va a químicos. producir analgesia. Las Ajá, endorfinas y un montón de otros fármacos que son nuestros internos. De hecho, claro. nosotros liberamos endorfinas, por ejemplo, en situaciones de mucho estrés, pero mucho estrés, no nos duele. No sé si yo he tenido una fractura, digamos, no chico, no sé si
tú, Paul, ¿no? O Sí, alguno de los oyentes, de claro. repente han tenido una fractura, los primeros minutos, eh, si bien hay un dolor inicial, hay una suerte como de analgesia y posteriormente viene un dolor. Tiene una explicación lógica porque Claro, son dos vías esencialmente las que transmiten, una que es rápida y otra que es más lenta. Y tiene mecanismos adaptativos ambas. Pero esas vías ascendentes, en estas situaciones de mucho dolor, como son las fracturas, por ejemplo, desencadenan un reflejo descendente que inhibe el dolor. Y pareciera que las meditaciones de los monjes tibetanos y claro, otros que son capaces de tolerar el dolor, ellos sin que haya un dolor intenso que activa estas vías descendentes, son ¿eh? capaces por vía de este ejercicio de meditación activar ellos esas vías. Ajá. Es muy Bueno, ya interesante. es, Imagínate lo que podría claro, significar para nosotros, para la gente que tiene dolor, claro, el que aprendieran ciertas técnicas eficaces, ¿eh? Porque tienen que ser claro, eficaces las técnicas, claro. que puedan activar ellos sin necesidad de estar recibiendo tratamiento o algunos fármacos. Que en todo caso, no es que no quiera, la industria farmacéutica es un apoyo pero vital para lo que es el manejo del dolor y Claro. especialmente en cuidados paliativos. Pero también los fármacos en ciertas dosis, en ciertas cantidades, una polifarmacia, pacientes que toman 10 fármacos o más, imagínate tomar 10 fármacos, algunos de ellos varias 10. veces al día, Claro, tienen interacciones que invariablemente producen algún efecto en nuestro cuerpo, en claro, el hígado, en los riñones, gastritis, etc. Entonces, ahora que usted me lleva por ahí, doctor, la pregunta al hueso, como dicen los periodistas deportivos, está el tema ético, doctor. El tema ético. Es decir, mucha gente tiene la sensación, doctor, que ir al médico eh, porque le duele algo significa que el médico de inmediato le va a arrojar un menú de fármacos. Un menú de fármacos. Sobre todo afecta a los colegas psiquiatras suyos, ¿eh? De la psiquiatría. Y da la impresión de que lo que usted está planteando debería ser revisar todo el concepto de salud, ¿no? Porque, claro, depende mucho de uno mismo, del dominio que tenga de su cuerpo. Eso quiero inferir yo de su respuesta. Si uno estuviese más comprometido con su cuerpo mismo, con lo que tiene en su cuerpo, con lo que puede en su cuerpo, podría activar, tal como se dice, algunas actitudes en el mismo que pudiesen servir para aminorar el dolor. ¿No cree usted? Puede ser así una salida, digamos, a esta batahola de fármacos que tienen los bueno, pacientes. ahí entramos en otro tema muy extenso, muy interesante, y que tiene que ver, voy a decir varias cosas. Lo primero es que eh, en el caso del dolor persistente, el dolor crónico, no me refiero al dolor agudo que se Claro, pasa en un par de días, no, me refiero a la enfermedad, al claro. dolor crónico como enfermedad, que es muy difícil de manejar, muy difícil de tratar. Fíjese que la definición internacional aceptada por los organismos que son técnicamente los que dan, ¿no es cierto?, muestran, dan la pauta, como la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la Organización Mundial de la Salud, esos organismos dicen que un tratamiento para el dolor, sea un fármaco, sea un procedimiento, cirugía, se puede considerar efectivo si al menos disminuye el dolor al 50%, a la mitad. Ah, Cuando hace ya más de 20, 30 años estaba iniciándome en esto, me llamaba la atención, porque yo pensaba de que lo que debiera hacer es que cuando un tratamiento es eficaz, es que disminuya o el 100%, o al menos el 90%. claro, Pero es muy difícil conseguir en realidad cero dolor en un paciente que ya está enfermo con un dolor crónico. Pero del punto de vista de los pacientes, cuando uno le explica esto, no lo aceptan en general, porque el paciente cuando va a ver a un especialista en dolor y ya ha tenido
un camino, ¿no es cierto?, de numerosos médicos especialistas, y finalmente lo envían ya casi en última instancia, ya le dicen, ¿sabes qué? Los especialistas, no tengo nada más que hacer, ya vaya donde le especialista el dolor para que finalmente pueda dejarle algún tratamiento que le pueda hacer. Cuando llega ese paciente y uno le dice, ya, vamos a iniciar un tratamiento, y el objetivo de nuestro tratamiento va a ser bajarle el dolor al menos al 50%. Ya con un 30% nos vamos a sentir contentos, y si es un 50%, perfecto. El paciente, la gran mayoría te queda mirando y dice, oiga, doctor, pero yo vine a un especialista no para que me quite algo el dolor. Yo no quiero tener dolor. Claro, Nadie quiere tener dolor. claro. Los médicos, por compasión y por nuestro trabajo, tratamos de que el paciente no tenga dolor, ¿no? Es algo que no es aceptable. Pero también la sociedad hoy día es una sociedad que no acepta el sufrimiento. Voy a detenerme un poco en eso. Es una sociedad que no tolera el sufrimiento. Eh, la solución a muchos problemas es arrancar del problema. Eh, las parejas jóvenes, muchas de ellas, frente a problemas que son naturales de una vida en pareja, muchas veces no los afrontan bien y terminan separándose, porque hay una suerte como de algo Ajá. algo de dolor, Algo de algo, dolor, el claro. concepto griego de dolor, y fobia de rechazo, ¿no es cierto? Entonces, hay una intolerancia a esto. También intolerancia a las frustraciones. Eh, Todo tiene que ser, ¿no es cierto?, descartable, de consumo Claro, rápido, y siempre claro. tratar de ser feliz, lo más feliz posible, y no tener ningún sufrimiento, o sea, menos dolor, ni pensar dolor. Oiga, doctor, yo vine a verlo a usted porque me dijeron que usted era especialista en dolor. O sea, yo no puedo salir de aquí de la consulta si usted no me Sin quita dolor, el dolor. O sea, claro. ahí hay un aspecto Claro, y que se contrapone. Y ahí no fíjate me. que en Estados Unidos, y con eso termino este punto, eh, en los 90 hubo un problema con los pacientes con cáncer y con dolor, en que los médicos usaban poca morfina, porque Ajá, la morfina tiene algunos problemas, especialmente claro, si el dolor es no oncológico. En general, uno en el dolor, que es un dolor crónico, no por cáncer, son pacientes que tienen 30 años y tienen un dolor crónico, no por cáncer, no oncológico, y tiene una sobrevida, ¿no es cierto?, de 80 años, hay 50 años más de darle fármaco. Si a ese paciente claro, rápidamente a los 30 le empezamos a dar opiáceos potentes, tipo morfina, fentanil, metadona, claro. antes de 10 años vamos a tener un problema por los fármacos, problemas de riesgo vital, más que el dolor, porque el dolor no Claro, mata, el dolor crónico claro. no mata, hace la vida imposible, miserable, la calidad de Pero, vida pero es por una el señal, suelo, el dolor es pero una no te señal mata. nomás. Claro, claro. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Estados Unidos salió un decreto con fuerza de ley, donde si el médico no trataba el dolor adecuadamente a los pacientes y no les daba opiáceos, podía ser acusado de mala práctica, malpraxis, y perder el título en los 90. Oh, Entonces tú, eres una persona inteligente, ¿no es cierto?, conocedor de las ciencias sociales, ¿cuál crees tú que fue la conducta del cuerpo médico frente a pacientes que venían a exigirle algo más potente para terminar con su dolor, especialmente los pacientes de dolor no oncológico? Bueno, claro, el consumo de opiáceos potentes empezó a crecer y empezaron a tener problemas de, entre otras cosas, de adicciones, de alto consumo y de claro, muerte. Porque claro. el problema del uso de los opiáceos, como la morfina, la metadona y el fentanil, en altas dosis, es que en el día el paciente está sin dolor, un poco somnoliento por el efecto de estos fármacos, pero ese paciente, cuando en la noche duerme, deja de respirar y Ajá. se muere. Entonces, hoy Bueno, día tenemos claro. en Estados Unidos una epidemia de muertes, decenas de miles al año, decenas de miles, Por efecto de por estos efecto fármacos. de alto Claro, consumo de opiáceos. claro. Entonces, ahí hay un tema que va Un más allá tema del cosa social, individual, abarca también un tema de la social, sociedad. claro.
Ah, ¿Y cómo enfrentamos eso? Porque, obvio, no queremos que los pacientes ahora, sufran, ahora, tampoco queremos que los pacientes tengan problemas con la sobremedicación que les vamos a dar. claro, ahora, doctor, usted nos llevó un tema que no teníamos planificado para esta conversación, pero que es muy, muy interesante. Y nos serviría para ir un poco abrochando esta oportunidad, doctor, de haberlo tenido acá en el portal Citerior con nuestros amigos y amigas en la sintonía, y que tiene que ver con la relación dolor-sufrimiento. A mí me parece que esa dualidad, esa conexión que usted ha hecho, nos va a ayudar mucho a entender de qué se trata el programa, ¿no? De que el sufrimiento es... Bueno, hay mucha gente que no ha leído nunca Buda, por ejemplo, o filosofía oriental. Para ellos la vida es sufrir, digamos, la felicidad son como aquellos oasis, ¿no es cierto?, dentro del sufrimiento. Pero no nos metamos más al fondo. La palabra sufrimiento en sí, doctor, eh, es muy interesante de definir. Y para ir abrochando esta conversación, doctor, y dejarle un par de minutos como una especie de mensaje, de, de- una especie de esperanza, ¿no?, a la gente que tiene dolor, a la mayoría de las personas que tienen dolor. Nos gustaría que nos diera una especie de mensaje así positivo en esa perspectiva del sufrimiento y el dolor y cómo enfrentar esa situación. Sí. Antes yo quiero dar incluir este mensaje que tenemos un problema con el dolor crónico, que es una enfermedad, no solo en Chile, en el mundo, porque la prevalencia, que es la cantidad de personas que sufren de una enfermedad, cuando yo le pregunto en conversaciones, le digo, ¿qué es una epidemia? Bueno, bueno, después del COVID ya todo el mundo sabe Claro, lo que es una claro, epidemia, pero claro. ¿qué es una epidemia? No, me dicen mucha gente es una cantidad importante, grande de personas que sufren de una enfermedad. Entonces le digo, ¿los hipertensos? Sí, me dicen, los hipertensos son una epidemia. ¿Y cuántos hipertensos hay en Reales? Bueno, a veces no sé, pero yo le digo 7%, 8%. ¿Qué otra prevalencia? No sé, la diabetes. Ah, sí, la diabetes también, ¿no? Hay un 12, 13%. Digo, usted sabe en las encuestas que se han hecho en Chile, varias, y las encuestas en el mundo, ¿qué porcentaje de la población, la prevalencia, cuando le dicen, usted sufre, o sea, hace las últimas 4 semanas, ha tenido dolor por lo menos más de 3 o 4 veces día a la semana, siendo dolor crónico, o en encuestas más cortas, 15 días, casi un 30%, entre un 25 y un 30%. O sea, 1 de cada 4 dice que tiene dolor. Esa es una tremenda epidemia. Es una tremenda epidemia. Y creciendo. Y en Chile no se ha llamado mucho la atención sobre el futuro. Porque los pacientes con dolor crónico, sean dolor musculoesquelético, la artrosis, los lumbagos, la artrosis de Claro, rodilla, de cadera, de hombro, claro, toda la cefalea, los dolores neuropáticos, todos los dolores viscerales, todo lo que es dolor por cáncer, todo eso es dolor crónico. ¿Cuál es el problema en Chile? El problema es que tenemos factores de riesgo que no estamos controlando. El primero, de salud mental. Hay una claro, asociación bueno, importante de ida y de vuelta, en el sentido de que pacientes con depresión son más propensos, porque las alteraciones a nivel del sistema nervioso central que favorecen la depresión también favorecen el dolor crónico como enfermedad. claro, Las personas con depresión tienen más riesgo después de algún evento de quedar con dolor crónico. Y a su claro, vez, las personas con dolor crónico, lo que es lógico, meses, años con dolor, no duermen, no pueden trabajar, no tienen vida de pareja, no hacen claro, vida social, obviamente se deprimen. Entonces, claro. tenemos un problema en Chile de salud mental y es un riesgo para el Serio, dolor ¿eh? crónico. Problemas serios. Tenemos un riesgo con la obesidad infantil. Chile es el país en el mundo, ni siquiera sudamericano, ni América,
en el mundo con mayores tasas de sobrepeso y obesidad infantil, con menos niños que hacen poco ejercicio. Ese niño obeso va a ser un adulto obeso. Al ser un adulto obeso, va a tener riesgo de tener enfermedades crónicas como diabetes. Si va a tener diabetes, tiene riesgo de tener dolor crónico. Si es obeso, va a tener riesgo de artrosis rodilla, Claro. lumbago. Si es depresivo y es obeso, va a tener riesgo de, ¿no es cierto?, de migraña, de fibromialgia. Si uno hace la proyección de esa población que va a tener esas enfermedades en 20 años, nuestro sistema colapsó. El sistema completo, el público y privado, no va a ser capaz de poder dar atención a todas. ¿Y cuál es la salida, doctor? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que el sufrimiento nadie lo desea, por supuesto, pero en la vida van a haber episodios de sufrimiento. Y dentro de la educación de nuestros hijos, la educación escolar, la educación en general, uno tiene que preparar a los chicos, a los adolescentes, para que tengan resiliencia, para que sepan saber que van a enfrentar sufrimiento y dolor. Y van a tener dolor. Una pérdida produce dolor y sufrimiento. Las frustraciones producen dolor y sufrimiento. Entonces tienen que aprender a que la vida tiene eso y que tienen que sacar energía, sacar un aprendizaje, sacar fuerza después de esos eventos. Y si tienen lamentablemente la mala suerte, ¿no es cierto?, de sufrir una enfermedad de dolor crónico, van a poder ser capaces de sobrellevarla mejor, incluso de salir adelante. Porque las personas que salen adelante, yo lo veo mucho con el paciente especialmente con fibromialgia. El paciente que me dice, sabe que no, yo quiero algo porque quiero salir a trabajar. Me duele mucho, no puedo hacer mi pega, pero yo quiero salir a trabajar. Ese paciente va a salir adelante. El paciente que me dice, sabe que yo no me quiero levantar, yo estoy todo el día acostado, porque me levanto y me duele. Lógico, digo, esa es su enfermedad. Vuelvo a trabajar. No puedo trabajar, no quiero trabajar. Quiero licencia o quiero jubilarme. Ese paciente tiene un mal pronóstico en términos de que la enfermedad va a empeorar. Y ahí hay que aceptar el dolor y el sufrimiento sin que uno lo quisiera, para uno, o para sus seres queridos, pero forma parte de la vida. Y como sociedad estamos yendo en un rumbo equivocado. Aparece una forma de vida. Amigos y amigas del Portal Citerior, hoy hemos tenido un baño de cultura medicinal con el doctor César Cárcamo en la medicina del dolor, este nuevo concepto de medicina del dolor. El invitado nuestro, a quien le agradecemos su tiempo, su disposición para estar con ustedes en esta conversación. Doctor César Cárcamo es uno de los expertos, unos referentes en medicina del dolor en nuestro país. Ha sido entonces un privilegio para nosotros tenerlo con ustedes para informarnos sobre esto. Muchas gracias, doctor César Cárcamo, por su buena disposición. Ya estaremos nuevamente con nuestros amigos y otro candidato y otra persona de tanta importancia, de tanto prestigio, como el doctor Cárcamo en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Que le vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.